Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, Procurando la edificación del cuerpo de Cristo. Presentando los retos a la iglesia de hoy. Trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Bendiciones, amado hermano. Dios le bendiga mucho. Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta noche con ustedes. En este tu programa, Tu Palabra, qué bendición. El programa donde nos dedicamos a estudiar las escrituras de nuestro Señor Jehová Dios. ¿Para qué? Porque sabemos que es de bendición para cada uno de nosotros. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por estar sintonizados con nosotros. Y no quiero comenzar sin antes dejarles saber que estamos transmitiendo a través de Facebook en tusonidocristiano.tv. tusonidocristiano.tv. Estamos también transmitiendo el audio a través de tusonidocristiano.org. Y si tiene alguna persona de estas que no es muy tecnológica, que se le complica esto de la tecnología, de las páginas y eso, pues mire, tenemos un número de teléfono al que usted puede llamar y a través de ese número de teléfono puede escuchar la transmisión. Así que comparta este número de teléfono. Es el 1-631-359-8262. Lo repito, 1-631-359-8262. Así que, amado hermano, comienza a compartir para que lo que el Señor tiene con nosotros en esta noche sea de bendición para cada uno de nosotros. Y estamos conscientes que hoy es un día muy importante. Hoy, domingo 10 de mayo del 2020, se celebra el Día de las Madres. Y no podemos pasar por alto sin felicitar a cada madre, todas esas mujeres que se esfuerzan, que son valientes y que siempre dan, como digo yo, la milla extra por cada uno de sus hijos para que toda la familia pueda correr tal como la Escritura y el mismo Jehová Dios nos ha enseñado que debe manejarse la familia. Y como la Escritura nos enseña acerca de todo, me gustaría darle lectura al Proverbios capítulo 31, versos 31. Proverbios capítulo 31, versos 31. Estamos usando la traducción del lenguaje actual. Esta traducción dice: que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Y está en este capítulo 31 hablando acerca de esa mujer virtuosa que lo que hace es bendecir y sostener ese seno del hogar. Así que Proverbios 31, que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. La Escritura siempre nos trae bendición a nuestras vidas, en todas las etapas de nuestra vida, en todo lo que vivimos. Y por eso siempre debemos acercarnos a ellas con confianza, esperando que el Señor, Jehová Dios, sea quien nos hable y nos bendiga. Saben que hemos estado trabajando acerca del estudio de las Sagradas Escrituras, de cómo es que esta Biblia ha llegado hasta lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos y cómo ha sido esa historia a través de los años para que nosotros podamos tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Ahora bien, dentro de todo lo que ha estado ocurriendo, estuvimos hablando con una pastora amiga de nosotros que amamos muchísimo y sinceramente no digo nombre porque no lo consulté, ¿verdad? Que respeto de eso. Pero estuvimos hablando y me presenta unas interrogantes acerca de toda esta situación que está ocurriendo del coronavirus y me gustaría tal vez hablar un poquito sobre esto. No me voy a tomar mucho tiempo, ¿por qué? Porque tenemos el estudio pendiente que no lo queremos pasar por alto. Y esta persona me comenta y me presenta
todo lo que ha estado saliendo en las redes sociales, información que a veces no se quieren presentar, algunas informaciones que se ocultan, o otros dicen que no es de otra forma. Y cómo todo esto lo podemos ver a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que si esta pandemia en realidad es algo real, palpable, tan grande como se está presentando, o es algo que se ha tratado de manipular y hasta cierto modo es algo ficticio? ¿Cómo nosotros podemos ver esto a través de la luz de las Escrituras? Mira, amado hermano, lo primero que debemos señalar nosotros es que los evangélicos, ¿verdad? El pueblo de Cristo, llevábamos tiempo anunciando que Cristo viene y viene ya, que Cristo viene y viene pronto. Así que cada vez que estos eventos comienzan a surgir y empiezan a impactar a nuestra vida, nosotros lo que debemos hacer es ir a las Escrituras y ver qué las Sagradas Escrituras nos presentan acerca de esto. Y algo sin tal vez profundizar con el tiempo debido o necesario, lo primero que podemos nosotros identificar es que en Mateo 24, cuando está Jesús hablando de esos últimos tiempos, y no hay nada mejor que estudiar lo que el mismo Jesús presenta y plantea en Mateo 24, los versos 3 al 8, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira lo primero que presenta Jesús, mirad que nadie os engañe. Y luego continúa, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús, cuando habla de esto que estamos viviendo tal vez hoy en día, lo primero que dijo es, hey, alerta, que nadie te engañe. Van a venir muchos diciendo que soy el Cristo. Y ya eso podemos decir que lo hemos visto. Y presenta, mira que no os turbéis, porque todo esto es necesario que pase, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Llevamos años viendo esto y cada vez más fuerte. Y menciona, y habrá pestes, y ahí hago la pausa, porque en el griego original, cuando dice pestes, utiliza la palabra loimos, que lo que presenta es literalmente una enfermedad, una plaga. Así que nosotros podemos comenzar a identificar una plaga, una enfermedad, tal vez con esto que estamos viviendo. Ahora bien, y la palabra en el versículo 8, Jesús está diciendo, y todo esto será principio de dolores. Así que todo esto que estamos viviendo nosotros no es algo que tal vez nos deba a nosotros los creyentes a tomar por sorpresa, porque el mismo Cristo Jesús nos lo ha señalado. Y es interesante ver porque en ese verso 8, entonces cuando dice, y todo esto será principio de dolores, esa frase de principio de dolores, lo que hace alusión es a los dolores de parto. O sea que ya está esta molestia, estos dolores, estas contracciones de parto para dar a luz lo que viene. Y esta molestia, estos dolores de parto, lo que van a dar a luz es la próxima era que ha de venir para nosotros los creyentes. Así que todo esto que está ocurriendo, lo primero que tenemos que evaluar y pensar es, Cristo Jesús nos advirtió sobre ello
Y sí es, como bien dice la palabra, principio de dolor, es molestia, pero lo que representa para nosotros los creyentes es la pronta venida de Cristo Jesús. Se han posteado algunos anuncios y algunas informaciones de que tal vez los números se están manipulando, que todo esto puede ser algo creado, que hay unas intenciones más allá. Sale a la luz de nuevo la expresión o el tema del nuevo orden mundial que se está haciendo para una manera de empezar a controlar a las personas, de una manera de meter a las personas dentro de sus casas y ellos tienen más espacio de poder elaborar lo que viene. Si esto fuese cierto, sinceramente, no me preocupa. ¿Por qué? Porque quiere decir que Cristo está más cerca todavía. Hermano, estamos viviendo en una clase de embudo donde todas las señales siguen cumpliendo y todo lo que van haciendo es apuntando y acercándonos a ese tiempo que tanto nosotros llevamos esperando. Así que es muy cierto que la Organización Mundial de la Salud trajo a colación que cuando una persona muera utilizaron 4 términos específicos de algunas condiciones o algunas características rápido se van a poner aparte y se van a tratar como que son muertes por coronavirus. A raíz de esta decisión que tomaron, tipo orden que han señalado a toda el área de la medicina, pues mira, no es de menos de esperarse que entonces las muertes por tuberculosis de unos 3.000 personas que mueren normalmente por tuberculosis han desaparecido. Que las muertes por hepatitis, que son unas 2.400, se han desaparecido. Las muertes por neumonía de 2.200 han desaparecido. 2.100 de muertes por SIDA se han desaparecido. 2.000 de malaria han desaparecido. Influenza o gripe, 1.000 al día han desaparecido. Y así algunas otras más. ¿Por qué? Por esta decisión de cómo manejar esta información. Vuelvo yo y señalo, entonces yo como iglesia, que esto me tiene a mí que presentar o tal vez yo estar alerta. Vamos a las escrituras. Vamos a Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24, versículo 13? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que hay unas también condiciones para que esto ocurra, que como quiera, en cierto modo, a raíz de lo que estamos viviendo, se han comenzado también tal vez a forzar, porque ya que las iglesias no pueden estar reunidas en sus 4 paredes haciendo lo que acostumbraban a hacer, han comenzado a dar las predicaciones y los servicios a través del internet. ¿Y qué ha hecho esto? Pues que el evangelio de Cristo pueda llegar a donde quiera que alguien tenga algo de conexión a internet. Han tenido mayores probabilidades de escuchar las buenas nuevas del evangelio. Así que todo esto lo que ha ido es impulsándonos y acercándonos y a nosotros estar alertas del tiempo que estamos viviendo. Y en Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y hago una pausa porque cuando decimos pronto, en nuestro vocabulario de hoy en día, pronto es de que, como dicen por ahí, llego en 5 minutos. En 5 minutos yo estoy allí. Para nosotros eso es pronto. Pero cuando estudiamos la escritura, esa palabra pronto lo que quiere decir, lo que significa es que una vez estos eventos comienzan a surgir, no hay quien los detenga. Una vez estos eventos comienzan a surgir, va a ser uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro, hasta que el desenlace final sea la venida de Cristo. Así que si usted, como nuestros amados hermanos en la isla de Puerto Rico, han vivido un evento detrás del otro, un evento detrás del otro,
sépase y esté alerta, que quiere decir que la venida está más cerca. Por lo tanto, en Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y galardón es interesante porque la traducción literal sería una paga por sus servicios. Así que, amado hermano, si usted se ha dedicado a predicar el Evangelio de Cristo, si usted se ha dedicado a vivir apartado para Cristo, sépase en Apocalipsis 22:12 que el mismo Jesús le está diciendo, yo te pagaré por tus servicios. Mi galardón vendrá conmigo cuando llegue este momento de buscarte. Así que, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros como iglesia frente a todo esto que estamos viviendo? Mi amado hermano, no es ninguna otra que no sea, número uno, orar, ayunar, intimar con el Señor. Eso es lo principal que debemos hacer. ¿Qué es lo otro que nosotros como iglesia debemos estar alerta entonces? ¿Y qué otras cosas nosotros como iglesia debemos comenzar a desarrollar? Tenemos que unirnos como cuerpo, como una sola iglesia de Cristo, y dirigir todos los esfuerzos a llevar la palabra del Evangelio. Todavía hay lugares donde no han tenido el privilegio de poder escuchar las palabras del Evangelio, y eso cae sobre los hombros de nosotros, la iglesia. Así que es tiempo de que la iglesia despierte, reaccione, salga de sus comodidades y se vaya a hacer el trabajo que al fin y al cabo fue la gran comisión que el mismo Cristo Jesús nos dejó establecido. Así que, hermanos, no nos asustemos, no nos alarmemos, porque al fin y al cabo todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos estado experimentando o deseando nosotros como creyentes siempre es estar al lado de nuestro amado Jesús. Es poder disfrutar de ese encuentro con Cristo Jesús. Es poder abrazarle, poder mirarle a los ojos. De algún modo no sabremos si con palabras podremos decírselo. No sabemos si con llanto se lo vamos a decir, pero de algún modo dejarle saber gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ese evento está muy cercano. Y todo esto a nosotros lo que nos debe producir es alegría y satisfacción, sabiendo de que Jehová Dios es fiel, ha pronunciado su promesa y la va a cumplir. Y todo esto que está ocurriendo, lo que me está llevando a mí es a vivir cada vez más y más confiado de que lo que Él dice se cumple y yo lo voy a experimentar. Así que, hermano, no coja miedo ni se desespere. Solamente yo digo que es tiempo de echar mano, de trabajar en esa gran comisión y de alegrarnos que nuestro Redentor ya viene. Así que, esperando haber podido traer tal vez algo de luz y de esperanza a través de toda esta situación que podamos estar viviendo, deseo entonces poder dar comienzo con el estudio de hoy acerca de la Biblia. Y hemos estado trabajando en una serie que le hemos titulado Serie La Biblia. ¿Cómo se sabe que la Biblia es verdadera? Esa es la base de esta serie de 5 estudios bíblicos, con sus 5 divisiones de origen e inspiración, preservación, transmisión, traducción y propagación. Y ya trabajamos en el origen y la inspiración, vimos que es una inspiración divina y es una inspiración plenaria, que Cristo o Jehová Dios se manifestó a través del Espíritu Santo y dirigió cada una de las partes de las Sagradas Escrituras. También vimos cómo a través de los años es lo que conocemos como el canon, que es los libros seleccionados como dirigidos o inspirados directamente por Jehová Dios, cómo fueron seleccionados y cómo hemos podido identificar o tener evidencia de cada uno de ellos. Pudimos comparar el canon del hebreo o del judaísmo, que se compone solamente del Antiguo Testamento, y pudimos ver que es el mismo canon de nuestra Biblia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos cercanos
a lo que Jehová Dios tiene desde el inicio. Hemos podido nosotros ver la diferencia de entonces el canon católico, que incluye los libros apócrifos, y presentamos y dejamos dicho que son muy buenos, muy interesantes, con un muy buen contenido histórico del que podemos disfrutar para profundizar en eventos que en las Sagradas Escrituras no hay tal vez presentados, pero debemos tener en cuenta que por años han sido considerados que no se deben tomar en cuenta para no se deben tomar en cuenta para interpretación bíblica directamente. O sea, que no hay una revelación tal vez completa como la podemos identificar en los demás libros, pero son muy buenos. Presentamos también el tema del canon del Nuevo Testamento, cómo surgieron cada uno de los libros y qué fue lo que ocurrió en cada uno de ellos. Y hoy vamos a trabajar con la transmisión de las Escrituras. Ya vimos lo que es la Biblia, ya vimos su inspiración, ya vimos su origen, ya vimos los libros que componen la Biblia y hoy vamos a trabajar con el texto que tenemos hoy en cada Biblia, en los pasajes bíblicos. Recalco, ya vimos la Biblia entera, ya vimos los libros y ahora vamos a trabajar con el texto de cada uno de esos capítulos que hay en la Escritura. ¿Cómo es eso? Pues mira, como hemos estado presentando, pretendemos contestar 6 preguntas principales. Estas 6 preguntas son: ¿qué es el texto masorético del Antiguo Testamento? Una palabra para mí de domingo, así que me voy a confundir varias veces cuando la diga. ¿Qué es el texto masorético del Antiguo Testamento? Segunda pregunta: ¿dónde y cuándo fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto? ¿Y qué valor tienen para el estudio del Antiguo Testamento? Estos rollos, cuando se descubrieron, hubo mucha polémica y levantaron caldearon ánimos, por decirlo así. Así que es lo que contienen y qué valor tienen para nosotros. ¿Por qué hay la tercera pregunta, ¿por qué hay tantas lecturas variantes en los diferentes manuscritos griegos del Nuevo Testamento? Hay varios manuscritos griegos, ¿por qué son tan variados? ¿Por qué son tan distintos? Cuarta pregunta, ¿qué diferencia hay entre los errores de ojo y los errores de oído? Quinta pregunta, ¿qué importancia tiene la crítica textual del Nuevo Testamento? Y la sexta pregunta, ¿por qué podemos estar seguros de que poseemos un texto fidedigno del Nuevo Testamento en griego? Con la ayuda del Señor, trataremos de responder a estas 6 preguntas en esta noche. Así que prepárese, que vamos a comenzar. Así, lo primero que debemos nosotros tener claro o estar conscientes es de que no tenemos el manuscrito original de ninguno de los libros de la Biblia. O sea que cuando Moisés escribió esos primeros 5 libros, ese texto literal de cuando Moisés lo escribió, no lo tenemos a la mano. Sabemos que ha corrido muchísimo tiempo. Solamente este hecho nos hace a nosotros o nos presenta a nosotros la necesidad de una investigación cuidadosa del texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora, hay algo que nos asista de razón para creer que tenemos una copia auténtica y fidedigna de esos 66 libros del canon sagrado. Hay algo que me muestre a mí o me deje saber que lo que yo tengo es lo que es. Pues vamos a comenzar a trabajar con el texto del Antiguo Testamento. En el texto del Antiguo Testamento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que gracias a Dios estamos viviendo y tenemos el privilegio de vivir en la edad de los descubrimientos arqueológicos. Hubo un tiempo cuando algunos eruditos decían que era imposible que Moisés hubiese escrito el Pentateuco. Esto es imposible que lo haya escrito. ¿Por qué? Porque para su tiempo ese arte de escribir no existía. Había muchos eruditos que presentaban esto.
Recuerden que cuando hablamos de Moisés hablamos del aproximado del 1400 antes de Cristo. Pero como ha sucedido en muchas ocasiones, la arqueología ha callado para siempre estos tipos de argumentos. ¿Cómo es eso? Pues mire, tenemos por ahí un mapita de Ur y Nippur. En Ur y Nippur de Mesopotamia se han excavado miles de tabletas de arcilla. Ahora, su antigüedad, cuando le hacen las pruebas, se remontan al año 2100 antes de Cristo. O sea, mucho antes de Moisés. Es decir, que tenemos tabletas del mismo lugar de procedencia de donde viene Abraham y que fueron inscritas en el mismo tiempo en que vivió probablemente Abraham, que es mucho antes de Moisés. Así que desde otro lugar, de otros centros de civilizaciones antiguas, han llegado manuscritos de papiro anteriores al 2000 antes de Cristo y algunos con fechas del 3000 antes de Cristo. Por tal razón, la escritura o el arte de escribir es un arte muy antiguo. Y esto gracias a los descubrimientos arqueológicos podemos nosotros decir si verdaderamente para el tiempo de Moisés ya existía lo que era la escritura. Ahora, en 1929 se hizo un descubrimiento sorprendente. Esto fue en la ciudad antigua de Ugarit, en la costa noroeste de Siria. Mire, las excavaciones arqueológicas revelaron un edificio grande que contenía una biblioteca, había una escuela de escribientes y la casa del sacerdote principal del culto local. En la biblioteca se encontraron centenares de tabletas de una escritura muy extraña, desconocida para el 1929. 1929 de ahora, después de Cristo, de nuestro tiempo. Luego, con unas excavaciones que se hicieron en el 1952 y 53, se desenterraron el antiguo alfabeto ugarítico. Este alfabeto ugarítico está compuesto de unas 30 letras. Ahora, se piensa que la tableta en que fue escrita este alfabeto es del siglo XIV antes de Cristo, o sea, alrededor del tiempo de Moisés. El ugarí pertenece a la familia de las lenguas semitas y por tal razón está muy relacionado con lo que es el hebreo. Ahora mire esto, en un comentario de 2 tomos del libro de los Salmos, en The Anchor Bible, Dahud, uno de los escritores, hace un uso bastante considerable de los paralelos de la literatura ugarítica para poder comprender entonces las frases del hebreo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y saber, como tal las escrituras nos enseñan, que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Moisés fue llevado allá al palacio del rey y allí él tuvo la educación como la tuviese cualquier hijo de un rey. Por lo tanto, si ya había escritura, Moisés ya sabía leer y escribir. Además, cuando los israelitas ya estaban bajo Josué y entraron a la tierra de Canaán, allí cuando ellos encontraron que había un alfabeto y una colección cuantiosa de literatura en una lengua semita. Por lo tanto, los materiales para escribir sí ya existían, amado hermano. ¿Qué queremos presentar o dejar saber con esto? Que el arte de escribir es mucho más antiguo que Moisés. Por tal razón, podemos tener la certeza y la seguridad que Moisés pudo haber escrito estos manuscritos. Y para poder seguir trabajando sobre esta parte, tenemos nosotros que entonces ver lo que es el texto premasorético y el texto masorético. Esta palabra, como dije, es enredada, pero vamos a definirla ya mismito con detalle. Se va a dar cuenta de dónde sale de masorético. ¿Ok?
lo que tenemos que tener en cuenta es que las Sagradas Escrituras fueron escritas totalmente a mano durante siglos. Y dígame usted si un ejemplo, si usted va a escribir, haga la prueba, usted coja el libro de Isaías para escribir todas las profecías de Isaías y pase ese libro a mano en una libreta. Habrá posibilidad de que usted no acometa un error al momento de escribirla. Humanamente sabemos que van a haber errores. Van a haber errores en esas transcripciones de la Sagrada Escritura. Y todo esto se mantuvo todo el tiempo con estos errores humanos hasta que en el siglo XV entonces surge lo que es la imprenta, que salen los libros idénticos sin ningún tipo de error una vez se imprime. Así que sí sabemos que van a tener errores, es algo lógico. Y estos textos premasoréticos tenían sus errores por este hecho que hemos explicado. Ahora, en el estudio del Antiguo Testamento tenemos aquí al doctor Harrison. Él dice, mira esta expresión que él utiliza, en el periodo precristiano inmediato, las autoridades judías se preocuparon mucho por conservar el texto del Antiguo Testamento en una forma tan y tan pura como fuese posible. Esta preocupación fue motivada tanto por las variaciones en los manuscritos como por las diferencias en el texto hebreo y el texto griego de la versión Septuaginta. Es decir, ellos se esforzaron por corregir todos estos errores que podían haber en los manuscritos. En el siglo II de la era cristiana, el rabí Akiva lo que hizo fue que trató de coger el texto y fijarlo lo más exacto posible a los textos originales, poder coger todos esos errores. ¿Para qué? Para llevarlo lo más posible al texto original. Y como bien se dice, a él se le atribuye la transmisión, el masoret. De ahí viene masorético. A él se le atribuye el masoret exacto del texto. Y esto está muy cercano a la Torá original, o sea, la ley. ¿Cuál era el propósito de tener el texto lo más cercano posible y lo más exacto al original? ¿Para qué? Para poderlo estudiar minuciosamente, para poderlo disfrutar parte por parte. Y cuando él viene y hace esto, entonces coge lo escrito y divide el texto hebreo en versículos. De ahí es que nosotros vemos entonces que tenemos capítulo tal, versículo tal, para este tiempo. Ahora, ese es el texto pre-masorético. Cuando hablamos del texto masorético, que es al que vamos a entrar ahora, tenemos entonces que reconocer que alrededor del siglo VI después de Cristo, los masoretas se hicieron a cargo entonces del trabajo de los escribas, que era copiar los manuscritos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiénes son estos masoretas? Pues ellos se dedicaron a la labor de reescribir los escritos en el año 500 del año 500 al 1000 después de Cristo. Ellos lo que hicieron fue que trabajaron de una manera muy escrupulosa, hasta el punto que llegaron a contar las letras, llegaron a contar los versículos, las palabras y hasta las letras de cada libro de la Sagrada Escritura. Ellos llevaban un conteo y al hacer ese conteo, ellos sabían, cuando terminaban de escribirlo, hacían el conteo, si había en el número un error, pues hay un error en el escrito, bótalo y vamos a escribirlo de nuevo. Esos eran los masoretas. Y lo trabajaron al nivel de este cuidado. Ahora, esa no es la contribución mayor que ellos hicieron. Eso no se queda solamente ahí. Y es que la contribución mayor de los masoretas, que fue la que le dio las famas al trabajo que ellos hicieron,
fue añadirle vocales al texto. ¿Cómo que vocales? Pues mire, lo que pasa es que en el hebreo original todo el vocablo es en letras lo que nosotros conocemos como consonantes. Y hay un ejemplo de cómo nosotros podríamos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1, suprimiendo todas las vocales. Cuando nosotros leeríamos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Imagínese toda esa frase sin ningún tipo de vocal. Así era como se escribía. Por lo tanto, era muy difícil poder interpretar, según fue pasando el tiempo, qué era lo que significaba originalmente. Se complicaba la cosa. Y más aún entonces que en el hebreo normalmente las palabras se componen de 3 consonantes. Y si cogemos el ejemplo de la consonante L, B, R, ¿cuántas palabras no pueden salir con esas 3 consonantes L, B, R? Con L, B, R puede salir labor, puede salir libre, libro, puede salir librar, puede salir libre y puede salir hasta la palabra liebre de esas 3 consonantes. Así que los masoretas lo que hicieron fue que introdujeron vocales al texto original en hebreo para que la pronunciación fuese más clara. Añadieron unos signos arriba y abajo de los consonantes ¿para qué? Para poder identificar de una forma más fácil la pronunciación de esa palabra. Por tanto, el trabajo que ellos hicieron no fue solamente de contar y llevarlo, como decimos, ¿verdad? En buen puertorriqueño, al chavo, lo escrito, sino que añadieron consonantes para que se pudiese expresar de una manera más clara todo esto. ¿Ok? Ahora, después de esto, lo que queremos presentar son los rollos del mal muerto. Ya nosotros vimos entonces cómo a través de la historia Jehová Dios, como decimos acá, se la inventó, se la ingenió para que el texto se mantuviera de una manera más pura, sin mucha variante, hasta el tiempo de nosotros. Y todo se pudo aclarar tal vez mejor, contrario a lo que muchos piensan cuando se obtienen los rollos del mal muerto. A pesar de todo esto, hasta hace muy poco tiempo el manuscrito hebreo que nosotros teníamos más antiguo era a comienzos del siglo 900 después de Cristo. O sea, el texto del Antiguo Testamento en original más viejo que teníamos, la fecha en que fue escrito fue en el 900 después de Cristo. Eso entonces nos levanta a nosotros la interrogante de cómo entonces yo puedo estar tan seguro de que ese texto del 900 antes de Cristo, que es tan relativamente nuevo, es parte y es original. Lo que contiene es lo real de las Sagradas Escrituras. Así que esto parecía tener tal vez una respuesta perturbadora, una pregunta perturbadora, el yo poderme cuestionar si lo que tengo es lo original, es lo real. Ahora, como ya mencionamos, gracias a Dios por la arqueología, por fin pudimos encontrar una respuesta. En el 1947 se encontraron en unas jarras cuidadosamente selladas con rollos de piel envueltos en telas de lino en una cueva del Mar Muerto. Se encontraron estos rollos de las Sagradas Escrituras. Se encontró un manuscrito completo del texto hebreo de Isaías. Cuando le hacen las pruebas los paleógrafos y le comienzan a sacar la fecha en que pudo haber sido escrito este libro de Isaías, la fecha a la cual se remontó fue al 125 después de Cristo. Quiere decir que los rollos del Mar Muerto que se encontraron son mucho más antiguos de
los que ya de los que ya teníamos, que era del 900 después de Cristo. Y hay algo muy interesante, es que el contenido de este libro de Isaías, que se encontró en los rollos del Mar Muerto, era totalmente idéntico al contenido que se había encontrado en el 900 después de Cristo. No había nada de cambio. Errores normales y comunes de escritura, de ortografía. Y lo que se cree que ocurrió con esto, de cómo es que estos rollos llegaron ahí, pues ocurre lo siguiente: cuando siguieron buscando, encontraron varias cuevas donde habían distintos jarras con rollos dentro, igual de sellados, guardados como escondidos. Cuando los arqueólogos siguen buscando, encontraron que cerca de estas cuevas desenterraron unas ruinas de un monasterio fortificado, que hoy en día usted puede ir y visitar ese edificio y ver los diversos cuartos. Lo más interesante es que uno de esos cuartos se conoce como el scripterium de escritura. Ahí era donde los escribientes copiaban todos los manuscritos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que se cree o se entiende que ocurrió es, ese lugar se conoce como Qumran, y lo que se entiende es que eso era un monasterio muy antiguo para el tiempo del 70 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que para el 70 después de Cristo tenemos conocimiento que ocurrió la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y algo característico que hacían para ese momento de la destrucción es que cogían todos los libros o todos los rollos de las Sagradas Escrituras y eran quemados. Pues lo que se entiende que pudo haber ocurrido es que estaban estos sacerdotes apartados en este monasterio, y cuando vieron acercarse el enemigo para destruir el monasterio, que en las ruinas se detesta que sí fue destruido, ellos sacaron sus rollos y los pusieron en jarras, los sellaron y los escondieron en las cuevas del Mar Muerto. ¿Para qué? Para que las escrituras no fuesen destruidas. ¿Usted se acuerda el pasaje que dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará? Esto lo que nos recuerda a nosotros es la fidelidad que Jehová Dios tiene en sus promesas, que todo lo que Él dice y todo lo que Él promete se cumple, y Él se la ingenia y busca la manera para que nosotros entonces podamos disfrutar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en este momento deseamos hacer una pausa, un espacio musical. Escuche esta alabanza y tenga en cuenta que la fidelidad de Jehová es única, única en su clase, no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Y luego continuamos con el estudio de la palabra de hoy. Así que por favor no se retire, que ya mismo continuamos con la transmisión del texto de las Sagradas Escrituras. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad.
cada paso en mi andar. No importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Como bien habíamos estado trabajando, ya vimos entonces nosotros cómo el contenido del texto de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento llegó, y podemos decir y darnos cuenta de cuán fidedigno es hasta el tiempo de que nosotros lo tenemos hoy en día. Y entonces, ¿qué ocurre con el Nuevo Testamento? Pues vamos entonces a trabajar el Nuevo Testamento, ese texto del Nuevo Testamento. En una ocasión, en una revista, se hace una declaración, una revista que es de mucho alcance, y decía, hay miles de variaciones en el texto del Nuevo Testamento griego. Y lo dejó hasta ahí. Y eso lo que levantó fue un sentido de inseguridad entre tal vez los creyentes, diciendo, espérate, ¿cómo que hay tantas variantes del griego del Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible esto? Y en cierto modo es cierto en un sentido técnico. ¿Cómo que en un sentido técnico? Pues vamos a verlo ya mismito. No es que hay un tal caos con el Nuevo Testamento, sino que hay variaciones del Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son esas variaciones? Pues son pequeñas diferencias de ortografía o forma gramatical. Lo interesante es que cuando se estudia minuciosamente nos damos cuenta que no hay una variante en el contenido o que cambia de doctrina o principios básicos de la fe cristiana. En el 1853, unos eruditos de Cambridge, de apellido Westcott y Hort, se dieron a la tarea de recopilar todos los escritos del Nuevo Testamento griego encontrados. Y después de 20 años de ese trabajo arduo, publicaron el esfuerzo de su labor del Nuevo Testamento en el griego original. Esto es una obra autoritativa que usan los grandes estudiantes del Nuevo Testamento en griego.
Y es interesante porque quiero presentar estos números que él trae en la parte de la introducción y apéndice, que es en el tomo 11. Hort allí dice, mira, el texto griego del Nuevo Testamento, la porción de palabras virtualmente aceptadas por todos como fuera de duda es muy grande. La cantidad de contenido de que sabemos que esa es la palabra específica ronda, ¿verdad? Para nosotros digerirlo mejor, en un 87, un 88% de las escrituras. O sea, un 88% del Nuevo Testamento está tal cual es, sin ninguna variante en las escrituras que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, luego entonces comienza ya sus observaciones. Dice, poniendo a un lado las diferencias de ortografía, las palabras que componen o que están sujetas para duda es un aproximado de un sesentavo, o sea, un 0.017%. 0.017% de todas las palabras que están puestas en duda son las que dentro de todo el Nuevo Testamento solamente ese porcentaje están puestas en duda. Ahora concluye esta apreciación diciendo, al final de cuentas, el número de palabras que en algún sentido puede considerarse una variación considerable, o sea, de peso e importante, podemos decir que es el 0.001% del parte del texto del Nuevo Testamento. O sea que donde hay problemas grasos, por decirlo así, es solamente en el 0.001% de todo el Nuevo Testamento. Esto a nosotros lo que nos da es una completa seguridad de que las escrituras que tenemos hoy en día del Nuevo Testamento son de nuestra mayor confianza. Ahora, ¿a qué se deben estos errores? Pues tenemos los errores de ojo y los errores de oído. ¿Cómo que errores de ojo? Pues mira, lo que ocurre es, como bien mencionamos, la escritura hasta el siglo XV no existía la imprenta, por tanto, eran pasadas a mano. ¿Qué ocurre? Está el error de ojo, que eran los escribas que iban leyendo el texto, iban pasando a otra hoja lo que estaban leyendo. ¿Y por qué error de ojo? Pues porque todas las palabras en el griego van unidas una al lado del otro. Hoy en día nosotros escribimos una palabra, dejamos un espacio y continúa la otra palabra. En el griego de esos tiempos todas las palabras iban juntas, pegadas. Así que había confusión en la vista de cómo poder volver a escribir pasar las escrituras. ¿Cuál es el error de oído? Pues habían dos formas de hacerlo, la ya mencionada y la otra era que había una persona que se reunían hasta 40 escribas y había una persona que iba dándole lectura a las escrituras y los escribas iban anotando entonces en las hojas las sagradas escrituras. ¿Qué ocurre? Al pasar del tiempo, en este tipo de dictados, y según van los años pasando, nosotros sabemos que el idioma va surgiendo variaciones. Pues entonces habían variaciones de pronunciación que podían ocasionar un error de oído. Tan fácil como dando un ejemplo en el español de nosotros, la palabra hay. Hay con H significa una cosa y hay sin H significa otra cosa. Pues ese es el tipo de error que podríamos tal vez identificar. Con todo y eso, hoy por hoy, podemos contar con alrededor de unos 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento del griego original que están completos o en parte. Si nosotros tenemos esos 5.000 manuscritos y nos damos ese lujo de Hort y Westcott de compararlos, vamos a darnos cuenta que las variantes son mínimas.
Una de las formas en que ellos escribían en el principio eran los papiros. Este papiro era muy común en el siglo primero, y lo que se utilizaba era el tallo del papiro se picaba en una fila, en unas tiras muy delgadas y se pegaban. Luego que se secaban, era el tipo de hoja que tenían para escribir. El detalle con estos papiros es que es un material muy delicado que se daña muy fácilmente. Por lo tanto, esos originales muy probable nunca van a aparecer. Por otra parte, estos papiros, como son los más antiguos del Nuevo Testamento, son cada vez que surge un encuentro de ellos, pues mire, gozan de una prioridad de poder entender qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque son los más antiguos que se pueden encontrar. Luego podemos presentar lo que son los unciales. Los unciales son alrededor de 270 manuscritos que los tenemos hoy en día, fechados del siglo IV al IX. Estos escritos son en letras grandes mayúsculas en griego, y solamente los papiros, como ya mencionamos, le ganan en importancia a esto. ¿Ok? Hoy en día hay dos grandes manuscritos que se encontraron del siglo IV, y uno es el Vaticano y el otro es el Sinaítico. El uncial Vaticano, como bien tiene el nombre, está guardado en la Biblioteca del Vaticano, y el Sinaítico saca su nombre, que fue hallado en el monte Sinaí. Hoy en día está en el Museo Británico de Londres. ¿Okay? Hay un detalle, es que cuando los comparamos, el Sinaítico tiene todo el Nuevo Testamento de principio a fin, mientras que el Vaticano le falta la última parte del Nuevo Testamento. Luego nosotros podemos tal vez identificar lo que son los minúsculos. Estos minúsculos son desde el siglo IX hasta el XV, hasta que entonces empieza la imprenta. Ahora son unos 2750 manuscritos, y estos minúsculos están escritos en letras pequeñitas y cursivas del griego. Por eso es que se llaman minúsculos, porque son con letras minúsculas. Y estos tipos de escrituras son las que nosotros hemos podido recopilar a través de la historia y de los años. Con esta abundancia de material, de manuscritos del Nuevo Testamento que hay en disposición hoy en día, y como esa ardua tarea que se dieron estos eruditos de la Universidad de Cambridge, cuando se comparan estos 5.000, se llega a la conclusión de que en realidad lo que tenemos hoy en día es lo que hubiésemos tenido si tuviésemos la escritura de primera mano. Así que vivamos nosotros en confianza y en la fidelidad, en confianza sabiendo que la fidelidad de Jehová de proveernos las sagradas escrituras tal como Él las diseñó, tal como Él las promovió, nosotros la tenemos hoy en día en nuestras manos, en esa sagrada escritura, en esa Biblia que tanto apreciamos. Por eso lo que nos levanta a nosotros es confianza y acercarnos a las sagradas escrituras. Así que le damos muchas gracias por haber estado con nosotros, que espero que haya sido de bendición esta palabra, que hayan podido entender un poquito más de cómo sale el texto hasta lo que nosotros tenemos hoy en día, que era la intención de poder compartir con nosotros, con ustedes. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche.